Hola queridos amigos de Colecciones Magoo, es un verdadero gusto volver a encontrarnos por este medio. Hoy vamos a hablar sobre algunos discos interesantes de acetato de los Beatles, a ver qué les parece este video. El motivo por el cual estamos haciendo esta presentación de discos de acetato es que hace unos días nos encontramos en el YouTube con un video donde se le daban diversas aplicaciones y usos a los discos de acetato. Entonces bueno, vamos a ver cómo sale este video. Bueno, el primer disco que vamos a analizar aquí va a ser el famoso Star Club. Es un disco de 1977 y bueno, no es muy importante en ocasiones para los coleccionistas de los Beatles, porque aquí ni siquiera tocan los Beatles completos. Todavía estaba Peter Best, faltaba Ringo Starr, no se había incorporado al grupo y únicamente tocan canciones de Lennon y McCartney, La Vía Ya y la de Ask Me Why. Bueno, este disco tiene cierto sentimiento porque en esa época, en 1978, escuchando la estación ya extinta de Radio Éxitos, hacían frecuentemente preguntas sobre cosas de los Beatles y para que la gente las contestara y se ganaban premios. En aquella ocasión tuve la fortuna de ganarme este disco en uno de los concursos. La pregunta era, si mal no recuerdo, dónde se había efectuado el concierto para Bangladesh de Harrison. Y bueno, afortunadamente contestamos correctamente y nos obsequiaron este disco. Ahorita pasamos a los siguientes. Estos discos, hay más de 90 ediciones de estos discos con diferentes sellos. Creo que los originales, los primeros fueron amarillos o estos, no estoy totalmente seguros. Pero bueno, si alguien pudiera dar más información al respecto, se lo agradeceríamos mucho. Regresamos. Toca el turno ahora del disco de los Beatles volumen 2. ¿Qué es este? Es un disco mexicano, editado por el sello Mozart. Aquí podemos apreciar el sello Mozart mexicano. Entonces, bueno, este disco, que parece que fue la primera y única edición, salió en 1963. Disco totalmente hecho en México. Inclusive acá atrás podemos ver referencias a, por ejemplo, a Piporro. Y bueno, Edith Piaf, que no es mexicana, pero bueno, es un disco hecho totalmente en México. Estos discos son interesantes porque la disquera de EMI Capitol entró a México hasta 1965 y Discos Mozart fue hecha en 1948. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros discos de los Beatles hasta 1965 fueron hechos bajo Mozart. Mozart pidió los derechos para imprimir y prensar los discos y así fue como se hicieron estos 5 primeros discos de los Beatles, que fue el Conozca de Beatles y el Beatles volumen 2, volumen 3, volumen 4 y volumen 5, que de alguna manera contenían las canciones de los discos de Please Please Me, de Meet the Beatles, de A Hard Day's Night y del Something New, y me parece que también del Beatles for Sale, en diferente orden obviamente. Como podemos apreciar, posteriormente Capitol Records, ya EMI Capitol ya hizo eh, estas ediciones, el Beatles Volumen 4, ya con el sello Capitol, también mexicano, hecho en México, y este disco, el Volumen 3, también hecho ya en México, pero con el sello EMI Capitol. Entonces, bueno, el disco Escultura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos discos son bastante interesantes porque bueno, fueron el inicio de los Beatles aquí en México. Otro interesante disco fue el A Hard Day's Night, que en lo personal consideramos que fue el trabajo más ligero, por no decir fresa, de los Beatles. Pero bueno, este disco tiene una particularidad. Bueno, no son dos discos, sino que es el mismo disco. Únicamente el primero está editado por United Artists y el segundo ya es por el sello Capitol Records. Entonces, bueno, realmente el orden de las canciones y todo es el mismo. Inclusive el anverso y el reverso son iguales, salvo el marquito rojo que tiene ahí alrededor uno de ellos, ¿no? Entonces la cuestión aquí es de que al parecer el original fue el disco del United Records, que es este, inclusive tiene aquí en su centro obviamente el United Artists. El otro tiene el sello de Capitol.
Pero bueno, son un par de discos también interesantes. Desafortunadamente este disco, el de Capitol, no tiene una fecha de edición, pero es muy probable que por el tipo de sello, el color, sea de los 60, pero no lo sabemos. Actualmente tenemos el concepto de un disco pirata, como un CD o un disco compacto, en el cual lo podemos quemar en nuestras casas con nuestras computadoras o con nuestras laptops. Es un proceso muy sencillo. Durante la década de los 70s y 80s del siglo pasado, surgió una serie de discos, no nada más obviamente de los Beatles, sino también de Led Zeppelin, de Jethro Tull, etcétera, etcétera, que eran discos semejantes a estos, a este y sobre todo a este, Beatles en Atlanta. No traía una portada oficial, era un recorte, del reverso no traía absolutamente nada, inclusive los centros estaban en blanco. Yo a este le puse, durante mi adolescencia le puse el IVA en Atlanta, pero realmente el sello era totalmente en blanco. Este es el Candlestick Park de San Francisco de 1966 y un festival en Melbourne, es uno de cada lado. Entonces, bueno, esto es el concepto del disco pirata original. Este sí tiene sus sellos, B-Records. Entonces, bueno, estos discos tenían la particularidad de que no cualquiera podía hacer un disco pirata. Se necesitaba todo un proceso de manufacturación que incluía prensadoras de discos, eh, o sea, hacer todo lo que es el proceso para un disco de acetato. Entonces, no era muy sencillo hacer estas cosas, ¿no? De hecho, estos discos piratas se llegaron a vender más caros que los discos nacionales de los Beatles, por cuestiones del destino, así nos tocó. Este disco en particular del concierto en Atlanta, lo compramos durante un ciclo de cine en el cine Pesime, donde salían puros grupos de rock. Salía la película de Led Zeppelin, la de los Who, de los Chicos también, a Hard Day's Night de los Beatles. Entonces, bueno, este lo alcanzamos a agarrar ahí con un vendedor, ¿no? Durante la época comunista, ya en todo lo que fue el lado del bloque del muro de Berlín para allá, o sea, lo que fue Rusia, Polonia, Bulgaria, etcétera, etcétera, existían algunos grupos de policías que eran algo equivalente a nuestros granaderos, a los cuales mandaban a cubrir los eventos, ya fuera protestas, conciertos, etcétera, etcétera, donde se reunía la juventud. Entonces, bueno, este disco fue un obsequio de uno de esos personajes, un, un conocido que encontramos allá en una ciudad polaca, que se llama Gregors, le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. Él fue de estos policías, entonces a él lo mandaban periódicamente pues a vigilar la ley y el orden de estos conciertos. Entonces, lo que son las ironías de la vida, él fue siempre muy amante del rock y tenía que ir a esos grupos, a esos conciertos a reprimir manifestaciones de los grupos de rock. Y por otro lado, se cree que en el mundo comunista no existía el rock en esas épocas, sí existía. Este compañero, como les digo, iba a esos conciertos específicamente a cuidar el orden, ¿no? De hecho, me regaló un disco de un grupo que se llamó Exodus, también polaco muy bueno de aquella época. Entonces sí había rock en esos países, nada más que bueno, es otra cuestión. Este disco de los Beatles fue la primera edición rusa del Rubber Soul. Como pueden apreciar, todo está en ruso, ¿no? Entonces, no sé, aquí de San Petersburgo es lo único que entiendo. Entonces, bueno, es un disco interesante porque salió en 1991, posterior a que a la perestroika y todo este asunto. Entonces, como pueden ver, su centro está más o menos bien presentado. Entonces, muy interesante, ¿no? Así que durante la época de los Beatles, cuando estaba el comunismo en su auge, esto era únicamente a nivel underground, o sea, se tenía que traficar en el mercado negro y todo. Entonces con la perestroika entró todo este asunto de los Beatles y muchos otros discos, por ejemplo Led Zeppelin, etcétera, ¿no? Entonces bueno, le mandamos un saludo al buen Gregor. En la segunda parte de este video veremos posteriormente algunos otros discos interesantes.